Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Bien, estoy con el ingeniero Horacio Tetamanti. El ingeniero es ingeniero naval, ingeniero mecánico, y está desde hace algunos años abocado a la defensa de nuestra soberanía sobre el Río de la Plata. Ya hemos tenido oportunidad de dialogar con él cuando Retrovisor estaba en Radio Rebelde, hace unos años en los que él venía advirtiendo sobre este peligro que acechaba y que lamentablemente se cumplió. Horacio, ¿en qué posición estamos en este momento con relación a nuestra soberanía en el Río de la Plata? Mira, como bien, primero agradecerte la invitación y bueno, efectivamente haces bien en recordar aquellas charlas que teníamos hace 2 años atrás o 3, no recuerdo exactamente, cuando advertíamos que la inacción o dolosa o culposa del gobierno de Macri y de su canciller dejaba vencer los plazos que tenemos como derecho para poder oponer a la idea que finalmente, lamentablemente, se concretó de las multinacionales instaladas en Montevideo, de profundizar ese puerto a 47 pies. Eso de concretarse prácticamente a la ya asimétrica situación que está en la Argentina respecto del sostenimiento de un canal que se llama el canal Punta Indio, que debería ser rápidamente sustituido, se le agrega ahora esta espada de Damocles, donde finalmente, yo te diría casi de 200 años, porque esta es una vieja expectativa del imperio inglés, ¿no es cierto?, de colocar a Uruguay como cabecera y entronizado como centro de todo lo que es la Cuenca del Plata. Esto termina de materializarse con esta situación y que obliga y nos advierte, nos interpela a los argentinos que no podemos seguir de brazos cruzados, ¿no? La situación ahora es muy grave, la amenaza geopolítica que tiene Argentina acerca de esta nueva situación jurídica que se instaló en la Comisión Administradora del Río de la Plata, nos dice que tenemos que reaccionar rápidamente y estamos observando con mucha preocupación las dudas y las contradicciones que está presentando el gobierno actual en cuanto a la idea de llevar adelante una especie de nueva concesión de hidrovía, de confundir los sujetos geográficos de la forma que se lo confunde, de tratar de incorporar dentro de un contrato de balizamiento al Río de la Plata, siguiendo con una cesión de soberanía y pérdida de protagonismo del Estado-Nación, ¿no? Que de no hacer nada quedaríamos como un país de segunda línea, ¿no? Un país, digamos, de furgón de cola de un puerto troncal que pasaría a ser Montevideo. Y así estamos, tratando de militar la idea de que hoy más que nunca se hace falta volver a poner en el centro de la escena la realización del canal de Magdalena, ¿no? Ese canal que ya estaba listo para ser licitado y que fuera, tal como lo confesó el ex subsecretario de Puertos de Macri, Metz, cajoneado por la decisión política del presidente Macri, ¿no? O sea que, bueno, ahora estamos viendo una puja fuerte de visiones. Yo creo que en nuestro gobierno hay, evidentemente, una cierta infiltración de visiones que no corresponden a esta idea política que están tratando de llevar adelante o de consolidar lo que no pudo en su momento terminar Macri, ¿no? Y vemos con mucho entusiasmo y mucha satisfacción, ¿no? La actitud que ha tenido el senador Tariana de impulsar a nivel legislativo e interpelar al Ejecutivo acerca de la necesidad de llevar adelante este canal, que yo veo que es la única herramienta geopolítica que tenemos para poder, de alguna forma, mitigar las consecuencias graves que va a tener nuestro país si se termina de consolidar este proyecto de Montevideo, ¿no? Bueno, yo creo que a veces es práctico explicar por el absurdo algunas cuestiones, ¿no? Ayer el ingeniero Tetamanti dio una charla por Zoom, por internet, muy, muy interesante, muy importante. Charla que se tendría que dar en las universidades, charla que se tendría que dar
en el Congreso para que algunos muchachos ahí se despierten del letargo, de la siesta congresal. Y hablando con la ingeniera también Portatadino un par de días antes, me decía que si un barco venía de Tierra del Fuego al puerto de Buenos Aires, tenía que pasar primero por Uruguay. Y el barco era abordado por técnicos, por prácticos uruguayos, y el barco tenía que pagar tasas uruguayas para después poder entrar al puerto argentino. Esto habiendo pasado antes por alguna aduana chilena, inclusive, bueno, no conozco bien esos vericuetos, pero es una complicación que uno dice, no tiene el menor sentido irse hasta Uruguay para después volver al puerto de Buenos Aires, ¿no? Mira, lo cierto es que una de las cuestiones que nosotros estamos advirtiendo como bastante, digamos, incongruente, hasta diría hasta el absurdo desde lo jurídico, es primero la instalación de un concepto ambiguo, indefinido, como la palabra hidrovía, que ya a poco de andar es una palabra que ni siquiera existe, que es castellana, no existe en nuestro idioma. Todos aquellos que fuimos a la escuela pública ante la década del 90, nunca lo escuchamos a nuestras maestras de geografía hablar de hidrovías. Se hablaba del río Paraná, del río Uruguay, de la cuenca del Plata, de los afluentes, con todo el bagaje, no solamente de lo que es como medio de transporte, sino como una referencia de orden cultural, identitaria, ¿no? Eso fue sustituido en los 90 con una palabra, a mi criterio, que yo la denomino los virus lingüísticos, ¿no? Los que nos inoculan estos proyectos de dominación, que es sustituir con una nueva palabra y borrar la tradición, la historia, la identidad que uno tiene, ¿no? A los países, digamos. Claro, porque se le quita dimensión a las cosas, ¿no? Claro, la palabra falsificada, la palabra inoculada de esta forma, no es liviano, no es una cuestión menor. Claro. La lingüística es muy importante, el poder de la palabra es muy importante, que es lo que lleva a estas confusiones. Y una de las consecuencias de estas confusiones es que al no tener un sujeto geográfico definido, porque si uno habla del río Paraná, los argentinos sabemos de qué estamos hablando. Claro. Si hablamos del río Uruguay, sabemos de qué estamos hablando, porque lo hemos aprendido en la escuela pública. Si hablamos del río Paraguay, sabemos. Ahora, cuando hablamos de hidrovía, es un sujeto nuevo, indefinido, un mutante, digamos, sin identidad, que es aprovechado para poder apropiarse en todos sus sentidos. Por eso esta situación es aprovechada por estos intereses que lamentablemente están infiltrados en el gobierno del presidente Fernández, de poder entrar por la ventana nada menos y nada más que el Río de la Plata. Es decir, la palabra hidrovía también cosifica no solamente el río Paraná, sino también el Río de la Plata, con lo que eso significa. Y la verdad es que el presidente debe estar confundido, porque pretender o considerar que el Río de la Plata va a estar manejado por 3 o 4 provincias fluviales, cuando es la llave estratégica de toda la Argentina en general, pero particularmente para la Patagonia, porque realmente la situación dramática que hoy sufre la Patagonia de aislación y de costo de vida y de imposibilidad de desarrollar las economías regionales pasa porque está sometida a una estructura logística que está dominada por el camión, con los costos que esto significa. No para plantear una competitividad entre un transporte marítimo con un fluvial o con un camionero. Lo que sí es cierto que una matriz de transporte está conformado por los 3 elementos. Y lo que cuesta $1 por tonelada y por kilómetro llevar una mercadería en el agua, cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camión. O sea que evidentemente el agua no llega a todos lados, pero donde llega debe ser utilizada. El ferrocarril no llega a todos lados, pero donde debería llegar debería estar funcionando. Y el camión en todo caso es el complemento de esta estructura a los lugares que no puede llegarse ni por agua ni por ferrocarril. Y esto es la concepción de una matriz logística que hoy la Argentina la tiene sometida al 84% al transporte camionero, con lo cual es inviable. Un país en estas condiciones es inviable. Y es evidente que el Río de la Plata es muchísimo más importante para las provincias patagónicas que para las provincias fluviales, con lo cual es un enorme error, una enorme confusión que tiene el presidente, que está muy mal asesorado, de pensar que
el Río de la Plata es un tema, primero que confunde. Le han dicho que lo que se está hablando es el Paraná y no advirtió que por la ventana le metieron el Río de la Plata. Entonces me parece que la ausencia de las provincias patagónicas en definir una política geopolítica y una estrategia del Río de la Plata no se puede soslayar, ¿no? Como vos decías, hoy, si tenemos que hablar, lamentablemente, sacando el argentino y unos pocos barcos, creo que es el único que llega al resto de la logística de Tierra del Fuego, tanto de consumos como industriales y como humano, de transporte humano, está hecho por tierra. Con lo cual, el canal, si quisiéramos desarrollar una flota de bandera, sería inviable, porque ese supuesto barco que podría llegar a Ushuaia, efectivamente tiene que navegar hasta Punta del Este. Se tiene que incorporar al canal de Montevideo, manejado por el control de tráfico Montevideo, esperar o entrar al canal de acuerdo a las instrucciones de ordenamiento que haga primero la autoridad uruguaya. Efectivamente no embarca prácticos uruguayos, embarca prácticos argentinos, pero la lancha que lo lleva, el puerto que zarpa, y la infraestructura de ciudad que lo contiene al práctico argentino es Uruguay. O sea, efectivamente esos costos incorporan un montón de tasas que, si bien no son exactamente el honorario puro del práctico argentino, sí lo es de la infraestructura que no corresponde a la Argentina, sino que al Uruguay, que tiene que ser necesaria para que ese práctico pueda abordar al buque. O sea, ese supuesto barco, que lamentablemente no existe o está minimizado, debería pagar esas tasas que corresponden a esa infraestructura necesaria para que finalmente el práctico argentino pueda abordar el barco, que nuevamente tiene que volver a ingresar al Canal del Indio, atravesar todo el Río de la Plata, multiplicando enormemente los costos de transporte para finalmente arribar o a Buenos Aires, o a La Plata, o a Dock Sur, o a cualquier otro puerto. Con lo cual hoy tenemos la Argentina marítima totalmente divorciada de la Argentina fluvial, y nos han puesto una cabina de peaje inglesa en el medio, con lo cual saca totalmente de posibilidad, de factibilidad económica, la posibilidad de vincular, como debe estar vinculado, Tierra del Fuego con la Argentina a través del agua, ¿no? Sí, Tierra del Fuego, Córdoba, San Luis, Mendoza, sí, todas las provincias, ¿no? Sí. Pongo Tierra del Fuego porque la citaste a la compañera Alejandra, y además como hecho emblemático que tal vez es decir, mal podemos los argentinos levantar banderas de reivindicación de la soberanía del Atlántico, la soberanía de las Islas Malvinas, eventualmente pretender defender la soberanía de la Antártida, cuando no tenemos soberanía del Río de la Plata y cuando no tenemos una salida al mar soberana. Con lo cual, me parece que antes que poder levantar esas banderas, previamente necesitamos consolidar una salida al sur. Este canal artificial, que inclusive es pagado por los propios argentinos, nos obliga a navegar al norte cuando nuestros intereses nacionales están en el sur. Es decir, es un caso muy único en el mundo, donde un país financia un canal contrario a donde quiere uno navegar. Es decir, hemos hecho una ruta para ir a un lugar al cual no queremos ir. Y que favorece a otros intereses, ¿verdad? Bueno, ahora, como vos citabas, ¿no? Hay un montón de artículos en Uruguay que están saliendo a decir, donde prácticamente a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Están diciendo claramente qué es lo que la Argentina les estamos regalando, y ahí prácticamente hay un glosario de las cosas que la Argentina cede en forma inexplicable, ¿no? Hay un problema de contrabando también ahí, ¿no? Porque explicabas ayer que el puerto es el de Nueva Palmira. Es puerto libre, ¿no? Claro, todos los puertos uruguayos son puertos libres. Ajá. Porque una vez que se firmaron los convenios del Mercosur, el convenio de igualdad de oportunidades, dejaron claramente que las únicas zonas francas que iban a ser
reconocidas era Manaos en Brasil y la Argentinas. Pero a pocos días de andar, los uruguayos, en forma totalmente ilegítima y contrario a ese derecho que se había establecido, sacaron su ley de puertos que lo establecen como puertos libres. A mí no me gusta hablar de delitos, porque cuando uno habla de un delito tiene que estar en condiciones de acreditar, ¿no? Las pruebas para que así lo digan. Y si uno está en condiciones de tener pruebas que acreditan un delito, más que decirlo por un medio, tendría que está obligado, digamos, a presentarlos en la justicia, ¿no? O sea, pero yo siempre digo lo siguiente, a mí no me preocupa tanto los eventuales delitos. Digo eventuales porque a mí no me consta y no tengo ninguna capacidad de acreditar, ninguna evidencia para poder hacer semejante aseveración, que la ilegalidad que se está diciendo en los medios sobre Vicentín, las eventuales contrabandos que se están citando como posibles contrabandos, usando, por supuesto, no podría haber contrabando argentino si no interviniera puertos extranjeros, como el caso de Nueva Palmira. No sé si existe o no contrabando. Todo indica por las cosas que hay fuertes presunciones que así sea. Pero aparentemente lo que sí está claro es que no podría haber contrabando si no existe Nueva Palmira. O por lo menos quedaría muy reducido esa posibilidad. A mí me preocupa mucho más la legalidad que por actos propios la Argentina fue aceptando a lo largo del tiempo, en el cual en un proceso de cesiones en etapas hemos dejado abandonado el Paraná, con una legalidad que permite este tipo de cuestiones, que la ilegalidad que eventualmente pudo haber hecho una empresa argentina. Bien, aquí, digamos, nosotros estamos financiando un canal que es contrario a nuestros intereses. Tenemos casconeado el canal que defiende nuestros intereses, que es acorde a nuestras necesidades. Inclusive, si no me equivoco, ese canal que estamos financiando nosotros y que no nos conviene, tiene un problema hasta de sedimentación, según comentabas, porque cruza el flujo del agua, ¿no? Entonces la sedimentación es bastante mayor, de manera que mantener ese canal sería bastante más costoso que mantener el canal de Magdalena, por ejemplo, ¿o no? Absolutamente, es un canal, digamos, que nos impusieron, que se impuso originalmente con el pacto Roca-Russellman y después se fue consolidando a lo largo del tiempo y tuvo sus grandes expresiones de consolidación. Fue primero en la década del 90, con el consenso de Washington, digamos, que tenía como objeto sacar a la Argentina del agua y subordinarla a los puertos uruguayos, y después finalmente coronó con las decisiones que tomó o no tomó el gobierno de Macri. Este canal que hoy decís vos es absolutamente antinatural, cruza el Río de la Plata por un curso que no tiene ninguna característica natural, y al ser, como bien decís, transversal a la corriente, al flujo de corriente de sedimentación, está sometido no solamente porque es el doble de largo, sino que además en una condición de corriente que le es desfavorable, con lo cual la tasa de sedimentación por año es casi 5 veces a la que tendría el canal natural, que sería el canal Magdalena, que es un canal absolutamente, que es la continuidad geológica de la salida natural de las aguas, es mucho más corto, navega al sur, donde nosotros queremos ir, y no al norte, porque los intereses nacionales no están en el norte, sino están en el sur, y obviamente tendría un costo de mantenimiento mucho más bajo. Perdón, pero sí los intereses de las corporaciones, ¿no? Pero claro, porque este canal prácticamente borra y quita completamente el alcance regulatorio del Estado, de poder proyectar en las aguas soberanas sus políticas, las políticas y su geopolítica. Digamos, los Estados nacionales tienen que defender los intereses nacionales y para eso tiene instrumentos normativos, infraestructurales, y justamente este canal lo que hace es consolida lo que es no solamente ya la libre navegabilidad de los ríos interiores, sino prácticamente la cesión de la soberanía. Prácticamente el Río de la Plata y el Paraná, donde la Argentina históricamente por derecho propio tiene sus establecidos, sus derechos y sus títulos soberanos, prácticamente lo ha desalojado al Estado Nacional y fue coaptado, digamos, hoy por hoy, desde el punto de vista práctico. El río Paraná está manejado por las grandes cerealeras, ¿no es cierto? Y justamente el hecho de dividir a la Argentina fluvial de la marítima es lo que facilita
que el río Paraná pueda ser apropiado y puesto al servicio de intereses que no son argentinos, en vez de estar al servicio de un desarrollo de una integralidad territorial que de ninguna manera puede ser cedida, y creo que el presidente se equivoca y hay que advertir que está cometiendo un gravísimo error que va a llevar a un papelón peor que Vicentín, digamos, si pretende, digamos, decir que el Río de la Plata es un instrumento que el Estado Nacional lo debe abandonar y ponérselos en manos de una especie de entelequia de una empresa media formada por provincias, y donde curiosamente no están las provincias patagónicas, que son las que tienen más interés y cuya sobrevida y posibilidad de desarrollo dependen del Río de la Plata. No pueden soslayar los intereses de las provincias patagónicas en la discusión de cómo debe ser navegado el Río de la Plata. Y además podemos también sumar, por supuesto, las provincias mediterráneas, que también a través de la vinculación que debería fomentarse ferroviaria con los enclaves portuarios, es la que le permite a través de estas vías ferroviarias vincularse con los puertos y poder salir con su producción al mundo. Y no puede salir, por ejemplo, de Córdoba o de cualquier otra provincia mediterránea ninguna producción eficientemente si no va por vía ferroviaria a los puertos, al puerto más cercano, y a través de ahí por vía acuática al exterior. Con lo cual el Río de la Plata también le es fundamental a las provincias mediterráneas, con lo cual no tiene mucha explicación, absolutamente me parece que es absolutamente antijurídico, anticonstitucional y irracional, llamemos así, que la nación argentina se desligue de la administración del Río de la Plata, que es un instrumento vital para toda la nación argentina y no para algunas provincias. No sé si lo habrás puesto en términos económicos a esto. Y sería interesante poder saber a qué monto lleva esta pérdida que tenemos los argentinos, ¿no? Con esta distracción, con esta entrega, que yo para nada creo que sea una cuestión de equívocos, ¿no? Más bien todo lo contrario. Porque inclusive hablabas de incumbencias que había perdido hasta prefectura, ¿no? Absolutamente. La gestión de Macri tomó decisiones que son inconcebibles y que creo que deben ser revisadas. Entre otras cosas, normalmente o históricamente la Argentina, como país soberano y como signatario de la Organización Marítima Internacional, se constituye en autoridad marítima. O sea, la autoridad marítima argentina, que por ley le corresponde a la Prefectura Naval Argentina, es la que tiene las facultades de fijar los ordenamientos de la navegación en las aguas territoriales y en los ríos interiores. Ahora, el gobierno de Macri lo que hizo por decreto ha internalizado los reglamentos de navegación que corresponden al colectivo de Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. O sea, terceros países ya no solamente, como correspondería y sería lógico, fijan políticas de transporte en sus ríos soberanos, sino que también se arrogaron el derecho, y Macri les dio la derecha, para que también opinen sobre la navegación del Paraná. Los argentinos tenemos que saber que la forma en que se navega en el Paraná no depende de la voluntad argentina, sino de lo que pueda pretender, por ejemplo, el Uruguay. El Uruguay nunca antes tuvo vinculación ni política ni geográfica con el río Paraná. La relación con el Uruguay, históricamente, entonces no tiene sentido que se siga consolidando una opinión de Uruguay respecto de cómo se navega. Y de hecho, a mí me sirvió tengo la experiencia como haber sido su secretario de Puerto de la Nación, de que nosotros impulsamos la idea de que no puede navegar por el río Paraná argentino estos convoyes paraguayos temerarios, de dimensiones totalmente temerarias, que constituyen un peligro en la navegación. De hecho, hemos perdido trabajadores argentinos del río que fueron llevados puestos por estos convoyes y causó la muerte de argentinos, con lo cual nosotros tenemos el 80% de nuestra población y de nuestro Producto Bruto de forma directa e indirecta vinculado al río Paraná, y es un río soberano. Que lo hayamos dicho que es de libre navegabilidad, perfecto, pero eso no significa que resignemos que el río es de libre navegabilidad, pero como lo dice la Constitución, sujeto a las normas y a la legislación del país soberano. Bueno, esto ya ni siquiera lo hemos perdido, en el sentido que ya prácticamente Macri con esa resolución hasta se dio no solamente
la libre navegabilidad, que ya venía de la Constitución, sino que también empezó a un nuevo concepto que es la resignación de la soberanía normativa. Con lo cual Argentina prácticamente quedó expulsado del Paraná y ahora se pretende hacer lo mismo con el Río de la Plata, ¿no? Tremendo, Horacio Tetamante, ingeniero mecánico, ingeniero naval. Da para hablar varias horas de esto. Nosotros tenemos los minutos contados, pero esperemos tenerte nuevamente en el programa. ¿Qué te queda en el tintero así más grueso de todo esto? No, me queda en el tintero que la Argentina tiene una última oportunidad. El tema del canal de Montevideo no es un tema menor. No es simplemente un aspecto técnico, un tema que no... Es un tema muy profundo, muy geopolítico. Vos hablabas de lo que pierde la Argentina. La Argentina pierde entre 5 y 10 mil millones de dólares por esta situación, pero no es lo más grave los 10 mil millones de dólares que pueda perder la Argentina, sino la soberanía no tiene precio. Digamos, no se le puede poner un número a la soberanía. Con lo cual, el otro día discutiendo con un ex subsecretario del gobierno anterior, le ponía un precio al canal Magdalena que él confesó, y eso fue lo positivo, que fue el autor de haberlo cajoneado, y una de las argumentaciones que había dicho el ex subsecretario, que lo había cajoneado por su alto costo, que eran 300 millones de dólares. Entonces yo le contesté que primero no era cierto que eran 300 millones de dólares, sino que eran 150 millones de dólares. Y me llamaba la atención que un gobierno no hace una obra de esta magnitud geopolítica por 150 millones de dólares, sin embargo estuvo dispuesto a endeudar a la Argentina por 150.000 millones de dólares. No, tremendo, claro. O sea, que dejaron de hacer una obra que era fundamental para la soberanía, que cuesta 150 millones de dólares, pero no le tembló el pulso y no tuvo ninguna preocupación para generar una deuda, que no sabemos dónde está, de 1000 veces más. O sea que es evidente que la Argentina es un país que ha sufrido las consecuencias de una colonización muy profunda y que, bueno, estamos en esta situación, como vos bien decías. No solamente son los 10 mil millones de dólares que se pierden por año, sino que también la hipoteca que significa para las generaciones futuras tener un país que prácticamente está diseñado al servicio de intereses que no son nuestros, ¿no? Que hemos puesto nuestros ríos, que le ha costado, que muchos argentinos mataron y murieron por defender el Paraná, y simplemente hay que ver un poco las páginas de la historia de la Vuelta de Obligado para darnos cuenta que lo que ellos bancaron con su sangre y su piel, lo hemos entregado con una media carilla de un papel y una firma de un presidente que terminó siendo un presidente al servicio de intereses antinacionales, ¿no? Absolutamente. Ingeniero Horacio Tetamante, muchísimas gracias por la entrevista. Te comprometo a que continuemos esto en sucesivos programas. No, yo estoy agradecido, a disposición, y es importante que se difunda todo esto porque lo que está pasando es muy grave, muy serio, y ojalá los argentinos de una vez por todas nos pongamos de pie y digamos basta a estas políticas de entrega, ¿no? Ya no podemos dar más. Tenemos el 60% de los chicos en pobreza. No sé qué más necesitamos para darnos cuenta que no podemos dejar que nos sigan sacando cosas, ¿no? Un abrazo grande. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias por la invitación. Al contrario. Vos no te vayas. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Retrovisor.